¿Alguna vez te has preguntado dónde termina el éxtasis divino y dónde comienza la condena eterna? Nos han enseñado a temer a la carne. Nos han dicho que el deseo es el veneno del alma, una serpiente que se enrosca en el vientre y nos arrastra hacia el fuego. Pero, ¿qué pasa cuando el fuego no arde en el infierno, sino en el altar mayor? ¿Qué sucede cuando el sudor de la pasión huele exactamente igual que el incienso sagrado? Escucha con atención, porque la historia que voy a contarte esta noche no está en ningún pergamino del Vaticano. Fue borrada, quemada junto con los que se atrevieron a vivirla. Esta es la historia del monasterio de las lágrimas negras. Esta es la historia del bautismo de deseo, el pacto carnal bajo la cruz. Y el santuario de los condenados. Corría el invierno de 1912. En lo más alto de los Pirineos, oculto tras una niebla perpetua que parecía asfixiar la luz del sol, se alzaba el monasterio. No era un lugar para encontrar a Dios, sino un refugio para aquellos de los que Dios se había olvidado. A este abismo de piedra y sombras llegó la hermana Elena. Elena no era una monja ordinaria. Poseía una belleza que parecía una maldición, labios del color de la sangre recién derramada, piel de porcelana enfermiza y unos ojos oscuros que albergaban una tormenta de culpas inconfesables. Había llegado allí buscando el castigo más severo, huyendo de unos instintos que devoraban su cordura en el convento de la ciudad. Sus noches estaban plagadas de sueños febriles, visiones donde el rezo se transformaba en gemidos, y la penitencia en un placer prohibido y ardiente. El hombre a cargo de su salvación era el padre Ignacio. Cuando Elena vio a Ignacio por primera vez, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era el anciano frágil que esperaba. Ignacio era imponente, de mandíbula tensa y ojos grises que te desnudaban el alma con la precisión de un bisturí. Emanaba una autoridad abrumadora, pero también una energía cruda, casi animal. Olía a mirra, a cera derretida y a un almizcle masculino tan denso que mareaba. El pecado no está en sentir, hermana Elena, le susurró él en su primer encuentro, acercándose tanto que ella pudo sentir el calor de su aliento en el lóbulo de la oreja. El pecado está en negar el cuerpo que el Creador te ha dado. Aquí, no mortificamos la carne. La elevamos. Elena tembló. Sabía que debía correr, huir de esa voz que acariciaba sus miedos, pero sus pies estaban clavados en el suelo de mármol. Estaba atrapada en la red del pastor. 2. Las noches de fiebre y mirra. Los primeros días en el monasterio fueron un laberinto de confusión. Elena notó que las otras religiosas apenas hablaban, pero sus rostros no reflejaban paz, sino una extenuación febril, un éxtasis perpetuo y silencioso. Durante las misas nocturnas, el ambiente era opresivo. El monasterio carecía de ventanas. El aire se volvía espeso, cargado de un calor húmedo que pegaba los hábitos a los cuerpos sudorosos de las mujeres. Fue en la tercera noche cuando comenzaron los verdaderos tormentos. Elena estaba arrodillada en su celda, frente a un enorme crucifijo de madera de ébano. La figura de Cristo no tenía un rostro de dolor sereno, sino uno de agonía retorcida que, a la luz oscilante de las velas, parecía disfrutar del sufrimiento. Mientras rezaba, Elena sintió un calor abrasador naciendo en su vientre. El silencio de la celda se rompió con el sonido de la cerradura. El padre Ignacio entró, cerrando la puerta a sus espaldas. No llevaba su sotana completa, solo una túnica de lino negro, desabrochada en el pecho. «Está sufriendo, pequeña paloma», murmuró él, caminando lentamente hacia ella. «Padre, me asedian pensamientos impuros. Mi cuerpo es débil, la carne me llama». Sollozó Elena, cerrando los ojos con fuerza, apretando el rosario hasta que sus nudillos palidecieron. Ignacio se arrodilló detrás de ella. Sus manos, grandes y callosas, pero increíblemente suaves, se posaron sobre los hombros temblorosos de la joven. El roce fue como una descarga eléctrica.
Elena ahogó un gemido que sonó terriblemente profano en la quietud de la celda. La iglesia te ha mentido, Elena, susurró Ignacio, rozando con sus labios el cuello tenso de la monja. Te han enseñado a odiar tu deseo. Pero el deseo es la chispa divina. Es la única forma de alcanzar el verdadero cielo. Para tocar a Dios, primero debes quemarte en su fuego. Yo puedo bautizarte en ese fuego. El terror y la excitación libraron una batalla brutal en la mente de Elena. Las manos del sacerdote descendieron lentamente por su espalda, trazando el contorno de su columna vertebral. Ella sabía que era el demonio hablándole a través de los labios de un hombre santo, pero el placer que recorría su cuerpo era más fuerte que cualquier rezo. Ignacio la levantó del suelo y la obligó a mirarlo a los ojos. Había una oscuridad insondable en ellos, un abismo antiguo y hambriento. Prepárate, le ordenó. Esta noche, a las 3 de la madrugada, descenderás a la cripta. Conocerás el verdadero sacramento. Conocerás el bautismo de deseo. 3. El descenso al abismo. A las 3 de la mañana, la hora del diablo, Elena caminó por los fríos pasillos. Cada paso era un clavo en el ataúd de su salvación. Llevaba puesto un camisón de lino blanco, tan fino que se volvía traslúcido con el sudor que perlaba su piel. Llegó a las pesadas puertas de roble de la cripta bajo el altar mayor. Al empujarlas, una ráfaga de calor abrasador, cargado con el olor de rosas marchitas, sangre seca y sudor, la golpeó en el rostro. Lo que vio allí desafiaba toda cordura. La inmensa sala circular estaba iluminada por cientos de velas rojas. En el centro, no había un altar de piedra, sino una cruz invertida colosal, tallada en una piedra negra que parecía palpitar. Alrededor de la sala, las otras monjas y algunos monjes se movían en las sombras, enzarzados en danzas lúgubres, rozando sus cuerpos en un trance silencioso y desesperado, una orgía de gemidos reprimidos y lágrimas de culpa que se mezclaban con el éxtasis carnal. En el centro, bajo la cruz negra, le esperaba Ignacio. Su pecho desnudo brillaba con óleos aromáticos. En su mano izquierda sostenía un cáliz dorado, en la derecha, una daga ceremonial. Acércate, Elena. Entrega tu carne para liberar tu espíritu. Elena estaba paralizada. El horror de la herejía luchaba contra un magnetismo brutal que tiraba de sus entrañas. Sus piernas se movieron solas. Avanzó hacia él, rodeada por el coro de susurros eróticos y plegarias blasfemas de los demás. Ignacio tomó la barbilla de Elena. Sus ojos grises ahora brillaban con una luz rojiza y sobrenatural. El bautismo de deseo no usa agua, mi niña, dijo el sacerdote, alzando la daga. Usa la vida. Usa la pasión líquida. Hizo un corte fino y preciso en su propia palma. La sangre, oscura y espesa, cayó dentro del cáliz dorado. Luego, Ignacio sumergió sus dedos en el líquido caliente y manchado. 4. El pacto carnal bajo la cruz. Ignacio trazó una cruz con su sangre en la frente de Elena. Luego, lentamente, bajó sus dedos manchados y trazó otra cruz sobre sus labios temblorosos. El sabor metálico de la sangre de Ignacio inundó la boca de la monja. Fue como beber fuego puro. Bebe de mi cáliz. Entrégate al pacto. Cuando los labios de Ignacio tomaron los de ella, no hubo resistencia. Fue un beso brutal, salvaje, que devoró cualquier rastro de la inocencia que Elena alguna vez tuvo. El cuerpo de la joven reaccionó con una violencia inesperada. Se aferró a los hombros desnudos del sacerdote, clavando sus uñas en su piel, dejándose arrastrar por la vorágine de lujuria y sacrilegio. Bajo la sombra de la cruz negra, sobre la fría piedra de la cripta, se consumó el pacto. Las descripciones de aquel acto pertenecen a los grimorios más oscuros. Fue una comunión física donde el dolor de la culpa se sublimó en oleadas de un placer tan intenso que rozaba la agonía.
Ignacio la amó con la furia de un demonio y la devoción de un fanático. Cada caricia era una blasfemia, cada beso, una condena. Elena gritaba, pero sus gritos no eran de auxilio, eran letanías de un goce prohibido y oscuro. Pero entonces, sonido de un crujido sordo, como piedra rompiéndose, el verdadero horror se reveló. Mientras Elena alcanzaba la cima de aquel bautismo profano, abrió los ojos. Miró por encima del hombro de Ignacio, hacia la cruz invertida. La cruz no era de piedra. Estaba hecha de carne petrificada. Y en ese instante, bajo la energía ardiente de los cuerpos unidos en pecado, la cruz comenzó a sangrar. Las sombras de la habitación cobraron vida. Las figuras de las otras monjas y monjes comenzaron a distorsionarse, sus rostros alargándose, sus extremidades contorsionándose en ángulos imposibles. No eran humanos que habían encontrado a Dios a través del cuerpo. Eran cascarones vacíos, recipientes habitados por entidades antiguas y hambrientas que se alimentaban del deseo humano. Elena miró a Ignacio. La belleza seductora del sacerdote comenzó a derretirse como cera bajo el fuego. Su piel se rasgó, revelando escamas negras. Sus ojos grises se convirtieron en pozos de fuego puro. No era un sacerdote descarriado. Era la encarnación del pecado mismo, el demonio Asmodeo, disfrazado de Salvador, cosechando almas a través del engaño del placer. Ahora eres nuestra, hermana, habló la criatura con una voz que sonó como 1000 almas gritando a la vez, una voz que vibró dentro del vientre de Elena. Has aceptado el bautismo. Tu deseo es mi corona. Tu carne es mi altar. El pánico absoluto, gélido y aplastante, invadió a Elena. Quiso gritar, quiso apartarse, pero el vínculo carnal la mantenía pegada a la bestia. El placer que sentía se transformó instantáneamente en un dolor insoportable, como si sus venas estuvieran llenas de ácido hirviendo. Estaba encadenada espiritualmente. El orgasmo profano se convirtió en su condena eterna. La cripta entera estalló en un coro de risas demoníacas, ahogando los últimos sollozos de piedad de la joven monja. Había entregado su alma no por 30 monedas de plata, sino por una noche de fuego indescriptible. El epílogo. Se dice que el monasterio de las lágrimas negras fue encontrado años después por un grupo de pastores. Estaba completamente desierto. No había cadáveres, ni sangre, ni rastro de violencia. Solo encontraron una cosa. En la cripta, bajo el altar mayor, hallaron una inmensa cruz invertida de piedra negra. Y tallada en la base de esa cruz, una figura sorprendentemente realista de una mujer hermosa, con el rostro congelado en una expresión macabra que mezclaba el terror más absoluto con un éxtasis indescriptible. Sus labios, dicen, aún conservaban un tenue color rojo, como si acabase de ser besada. Así que, la próxima vez que sientas ese ardor inexplicable en el pecho, la próxima vez que el deseo te consuma y te haga olvidar quién eres, ten cuidado con a quien le rezas en la oscuridad. Porque a veces, el diablo no viene envuelto en fuego y azufre. A veces, viene envuelto en seda, oliendo a mirra, y prometiéndote que el pecado es la única forma de alcanzar el cielo. 100 años después, en 2012, un grupo de exploradores urbanos logró infiltrarse en las ruinas selladas del monasterio. Llevaban cámaras. Buscaban fantasmas. Lo que encontraron fue una advertencia. La cinta de video fue confiscada por las autoridades locales, pero los que lograron ver una copia afirman que, en los últimos segundos de la grabación, la cámara enfoca la estatua de piedra de la monja, y una lágrima de sangre fresca y brillante resbala por su mejilla. El pacto sigue abierto. Y la cruz sigue esperando. Si esta noche escuchas un crujido en tu habitación y hueles a mirra, no abras los ojos. Si sobreviviste a esta historia, suscríbete y déjame tu confesión en los comentarios. Hasta la próxima noche de pesadillas.